Maribel, ¿me escuchas? ¿Qué tal, Hola, ingeniero? Sí, ¿qué ya tal, le escucho. Maribel? Sí, todo bien. Ok, ok, gracias. ¿Qué tal? Bienvenido con todos. Pues bueno, vamos a continuar como es de costumbre ya todos los miércoles a iniciar estos procesos de ciclos de conferencias. En este caso tenemos a una invitada especial que ahora mismo está cursando el doctorado. Y bueno, el tema de hoy, bueno, permítame presentarme, soy Luis Castro, ¿no? En este caso, miembro del Consejo Departamental del SIC de Piura y, bueno, de parte de mi amigo Jorge Flores y en este caso, director del SIC, el ingeniero Manuel Asmat, les damos las bienvenidas a este ciclo de conferencias. El día de hoy tenemos un tema titulado Impacto del nivel del mar en sistemas estuarianos, enfoque para su estimación y gestión. Nuestra expositora es la ingeniera Michelle Verónica Reyes Castillo. Ella es ingeniera civil eh, especializada en hidráulica e hidrología, con maestrías en ingeniería hidráulica en la Universidad Nacional de Ingeniería y también tiene una maestría en agua y desarrollo sostenible con énfasis a riesgos climáticos en IHE Delft, en Países Bajos, ¿no? Actualmente, la expositora Michelle Reyes es candidata al doctorado en ingeniería en la Universidad de Twente, Países Bajos, con una investigación centrada en los estudios de intrusión salina en el estuario de Harenblem. Su trabajo se enfoca en el uso de modelos numéricos como Delft 3D, XBeach, IBER, GETRAS, OpenTelemat para simular los procesos hidrodinámicos y de transporte de sedimentos y la iteración entre el río y mar. La ingeniera Michelle ha participado en proyectos relacionados en control de inundaciones, gestión costera a largo plazo y ha brindado formación y también consultorías en modelación hidráulica para instituciones académicas y también para el Estado y consultoras. Su enfoque combina un análisis técnico con búsqueda de soluciones sostenibles frente al cambio climático y entornos fluviales estuarianos. Sin más preámbulos, damos un pase a la ingeniera Michelle Reyes. Michelle, adelante. Ok, voy a compartir la presentación. ¿Me confirma, Luis, si se llega a observar? Sí, sí se ve, sí se ve. Ok. Am, bueno, buenos días con todos. Como ya mencionó Luis, mi nombre es Michelle y en esta oportunidad voy a hablar un poco de mi experiencia trabajando en sistemas de estuarios y también un poco de mi experiencia trabajando en un proyecto de investigación durante mi maestría realizada en el Instituto del Agua en Países Bajos. El tema de análisis es el impacto del nivel del mar en sistemas estuarinos o enfoques para su estimación y gestión. Primero es importante definir qué es este tipo de sistemas. Bueno, principalmente se ubican en la desembocadura de los ríos, pero con la confluencia del mar. Sin embargo, no eh, todos estos tipos de sistemas son considerados estuarios. Tenemos que conocer claramente la diferencia para poder realizar una evaluación. Para eso, en esta diapositiva estoy mostrando dos tipos de ríos. Uno es el río Tumbes y el otro es el tramo final del río Piura. Primero nos enfocamos en el Tumbes. Presenta un cauce fluvial con diferentes brazos alrededor de él. Se observa una cantidad de sedimentos ubicados en la boca del río, producto de bajas velocidades y también producto de la baja pendiente del río en su recorrido. Y se observa que la cantidad de sedimentos está ingresando hacia el mar, lo que indicaría que en este tipo de sistemas el flujo fluvial domina sobre la acción marítima. Y a esto se le conoce como deltas, la formación de un abanico de sedimentos ingresados hacia el mar. Pero en el caso del tramo final en el río Piura, no se observa ese tipo de abanicos.
Sí hay cierta deposición de sedimentos, pero no es en gran magnitud como en un delta. En este caso, la acción marítima es mayor, de hecho, al flujo fluvial, generando que ingrese agua salada y se mezcle con el agua dulce, formando un sistema salobre, ¿no? Y a esto se le define como un estuario. Ahora que tenemos más claro qué es un estuario, vamos a analizar un perfil. En este diagrama se observa la transición entre el río y el océano y se ilustran los principales procesos y fuerzas que gobiernan esta dinámica. Por ejemplo, tenemos el río que aporta agua dulce, la cual se encarga de empujar el agua salada y esto aporta caudales y sedimentos a la zona del estuario. Observamos en esta zona un límite de marea, es decir, que a partir de este límite ya no hay influencia sobre el mar, sobre el río. Es importante conocer este límite, sin embargo, es muy complicado definirlo en la vida real. Si se tiene proyectos como estos, cerca a la zona de este límite, siempre se debe considerar el aspecto marítimo. Otro, otra fuerza importante es el nivel medio del mar y las mareas, ¿no? Las mareas inducen un vaivén vertical del agua que entra y sale del estuario. El viento, por ejemplo, puede llegar a generar corrientes superficiales que remuevan y redistribuyan los sedimentos en el sistema. Un proceso principal e importante es la densidad de gradientes y la gravedad. El agua dulce tiende a tener una menor densidad y se ubica en la zona superior de los estuarios. El agua salada tiende a ubicarse en la zona inferior debido a mayor densidad y se genera una interfaz. Esta gradiente de densidades impulsa la mezcla que hay dentro de estos sistemas. Es muy importante conocerla por, uno, analizar la mezcla de la salinidad en el sistema y otro, si en este caso esta zona es parte de un canal de navegación, si hay una embarcación que quiere ingresar por el río, las fuerzas de agua dulce pueden hacer que la embarcación no pueda avanzar y quedarse atascada en ciertos tramos. Asimismo, la geometría del estuario juega un papel importante. Es importante definir su ancho, la profundidad, asimismo como la forma que tiene. Esto controla los patrones de corrientes que se puedan llegar a generar dentro de este tipo de sistemas. Pendiente del lecho y fricción determinan la velocidad del flujo y la capacidad de transporte de sedimentos. Sin embargo, depende mucho la profundidad hidráulica. Finalmente, este tipo de sistemas juega un papel importante en el intercambio de aguas subterráneas. Bien, ahora ya tenemos claro cuáles son las principales fuerzas y los procesos que se encuentran dentro de este tipo de sistemas. Pero, ¿por qué es importante enfocarnos en los estuarios o deltas, ¿no? En su desembocadura se forman ecosistemas como manglares, pantanos intermareales, extensas playas de arena, aguas marinas poco profundas, lo cual es refugio para una cantidad inmensa de aves y crustáceos. Por ejemplo, en la ciudad de Piura, al final del tramo del río Piura, se encuentra el estuario de Virril. Y este es un claro ejemplo, ya que es un punto de migración importante de hasta 30 especies de aves playeras migratorias, cuyo ciclo de vida en el hemisferio sur eh, tiene como sitio clave estos tipos de sistema. Asimismo, son marismas salobres,
los cuales lo que significaría que ayudan a filtrar nutrientes y contaminantes antes de que alcancen el océano. Son consideradas áreas de secuestro de carbono. Es decir, que estas zonas capturan el dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera, la almacena, impidiendo que se produzca el efecto invernadero. La vegetación y la cantidad de sedimentos que hay dentro de estos sistemas se encargan de amortiguar la energía que viene del mar, reduciendo la capacidad de erosión, lo cual es importante cuando se requiere una protección costera. Asimismo, son fuentes económicas y recreativas. Primero, porque debido a su alta productividad y altos recursos, se puede sustentar la pesca comercial, artesanal, se puede realizar actividades como acuicultura o turismo, observación de aves, pesca deportiva. Y este tipo de sistemas genera ingresos y empleos locales. Como pueden observar, hay una gran abundancia de recursos. Es por eso que a lo largo de la historia, muchas de las civilizaciones se han ubicado cerca a los ríos, deltas y estuarios, ¿no? Como la cultura mesopotamia, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. Muchos hemos escuchado de esas grandes culturas a lo largo cuando hemos ido estudiando en la primaria, en la secundaria, ¿no? En Perú, por ejemplo, sería la civilización Caral Supe, ¿no? Ubicada en la desembocadura del río Supe. Sin embargo, esto al mismo tiempo ha conllevado que estas culturas enfrenten muchos desafíos y riesgos. Inundaciones, ya sea por marea alta o por las crecidas de los ríos, producto de altas precipitaciones. Por otro caso serían las salinizaciones de suelos. El ascenso de agua salada puede invadir acuíferos, reduciendo su productividad. Y además, debido a su ah, alta capacidad de producción, las ciudades se han asentado alrededor de este tipo de sistemas y ha habido una gran presión y desarrollo urbano. Tanto que después de muchos años, a lo largo del mundo se han ubicado diferentes importantes metrópolis a lo largo de estos ríos. Uno de ellos, y es importante conocerlo, es en Yakarta. Yakarta se hunde, ¿podrá salvarlo el gobierno? Era una de las noticias eh, en uno de los periódicos en la zona. Y también es un caso de estudio muy interesante para diferentes universidades. El rápido crecimiento demográfico y la urbanización ha rellenado humedales y manglares, reduciendo su capacidad de amortiguar inundaciones, como podemos observar en esta figura. Ahora, en Yakarta ocurren tres principales procesos. El primero es la subsistencia del terreno, es decir, que la extracción de agua subterránea realizada en diferentes zonas para uso doméstico o uso industrial ha causado el hundimiento de ciertos tramos de hasta 10 a 25 centímetros. A esto se le suma la elevación del nivel del mar. Combinado con este hundimiento, ha aumentado que la frecuencia y la intensidad de las inundaciones costeras a lo largo de diferentes ciudades. Y a esto, sumado la crecida durante las estaciones de lluvia, ha realizado que se colapsen las obras de drenaje urbano. ¿Cuál fue la solución? En el 2019, Indonesia decidió cambiar su capital de Yakarta a la ciudad de Borneo. Es decir, que ya se están pensando en planes de relocación. Se observa en esta imagen que se ha perdido el ecosistema estuarino. Gran parte de los manglares costeros ubicados en esta zona han sido reemplazados por infraestructura portuaria, tratando de protegerlas,
zonas residenciales y terrenos industriales. Ya sin la red de las raíces de los manglares se ha perdido la filtración natural de sedimentos y la amortiguación de las olas. Este tipo de sistemas costeros han sido históricamente sensibles a erosión y acreción, y se han mantenido de esta manera por mucho tiempo. Sin embargo, en las últimas décadas, la influencia ya de factores climáticos se ha hecho cada vez más evidente. En esta gráfica, extraída de panel de cambio climático del 2023, podemos observar el sistema de estuarios y lagunas. Las olas de calor pueden ser más severas en los estuarios, lo que incluiría que haya una mortalidad masiva de la vegetación intermareal. Pero también resaltan el aumento del nivel del mar, cuando extiende el límite de aguas arriba de las aguas salinas y altera la amplitud de las mareas, generando que estos sistemas sean mucho más susceptibles. ¿Cómo afecta el nivel del mar a los estuarios? Primero, el incremento del nivel del mar modifica la geometría del estuario. En el día presente tenemos el nivel bajo de marea y en condiciones de incremento del nivel del mar, la profundidad ha incrementado. ¿No? Este efecto del nivel del mar modifica el rango y la propagación de las mareas, que significaría que ahora la marea puede propagarse hacia aguas arriba. Y esto generaría que haya mayores inundaciones durante mayor duración y mayor frecuencia. ¿Cómo afecta esto en los cambios de salinidad? Niveles altos generan que el agua salada ingrese con mayor facilidad al estuario, provocando una mayor estratificación de agua salada. La estratificación se refiere a la separación que hay entre el agua dulce, ¿no?, que viene del río, con el agua salada. Entonces, esta línea se refiere a la diferencia, a la estratificación, y divide el flujo entre dos densidades, ¿no? Eh, ¿Cómo es el proceso? Cuando el flujo del río es mayor al del océano, se pueden generar una mezcla homogénea de agua salada y agua fresca. Pero llega a un punto en que se estabiliza por un periodo de tiempo y se generan estas líneas que son la gradiente de densidad, que hablamos en unas diapositivas preliminares. El agua dulce se empieza a ubicar en la parte superior y el agua salada en la parte inferior, ¿no? Y cuando decimos que se va a incrementar el nivel del mar y afecta en la estratificación, significaría que la capacidad de mezcla de este sistema aumentaría y sería mucho más complicado eh, generar un ambiente saludable para las especies que viven acá. Finalmente, se eleva la salinidad y la presión es principalmente en las especies que no llegan a tolerar el agua salobre. Recuerden que en el estuario, durante la marea baja y alta, se genera una especie de rango, y hay ciertas especies de vegetales y animales que se han adecuado a ese tipo de rango. Pero si ese rango varía, estarían en peligro. Ahora, si hay definitivamente a nivel mundial, hay zonas que el incremento del nivel es muy despacio, suave, pero hay en otras zonas que es prácticamente exponencial, y las especies no tendrían el suficiente tiempo para poder adaptarse. Bien, también se tienen los cambios de sedimentación y morfología del estuario. Un incremento del nivel del mar y la presencia de mareas alteraría las zonas de sedimentación. Posiblemente haya más profundidad y se empiece a sedimentar ciertos tramos o se erosionen otros, ¿no? Lo que generaría que se formen nuevos cauces, cambien el cauce principal, se ubique a otra zona, lo cual afectaría vías de navegación y modificar drásticamente los hábitats estuarinos. Uno de los papers que siempre me ha gustado es este de aquí.
elevación del incremento del nivel del mar y cómo impacta la dinámica de los estuarios. Y dentro de ellos resaltan 4 puntos. El primero es que ellos indican que los modelos hidrodinámicos requieren una evaluación de, ante una respuesta del nivel del mar, ¿no? ¿Cómo incrementar? Necesitamos modelos que nos permitan evaluar el incremento del nivel del mar. Otro es que hay una brecha entre los procesos físicos y ecológicos y el incremento del mar. Muchos modelos hidrodinámicos no incluyen la morfodinámica y los cambios hidroecológicos. Aquí me detengo. Aquí tenemos 3 gráficas. En la primera tenemos la situación actual. Tenemos un perfil a lo largo del estuario. Observamos la vegetación en el mar, manglares, salt marshes y vegetación en áreas de inundación. Ahora, cuando se produzca el incremento del mar, un proceso lento o rápido, dependiendo, vamos a observar que naturalmente la vegetación va a cambiar. Ya los manglares van a ubicarse un poco más agua arriba, porque en este sistema ellos dependían de este rango de variación de la marea y ahora este rango está ubicado más aguas arriba, entonces se han movido hacia la zona superior. Y lo que antes se consideraba una área de inundación, ahora es una área de inundación constante, una área intermareal, y la vegetación ha sido modificada, ¿no? Eh, pero ahora hay una presión poblacional. Se han construido casas y hay que proteger las casas. Y ahora está el tema de la combinación de estructuras gris y estructuras verdes, ¿no? Y esta combinación ha generado que haya cambios geomorfológicos a lo largo de la costa, a lo largo de los estuarios, ¿no? Entonces, este tipo de respuestas aún no han sido modeladas, no hay un modelo integral que me diga exactamente qué es lo que va a suceder. Uno, porque son procesos físicos muy complejos y dos, porque estamos hablando de simulaciones de hasta 100 años, ¿no? Queremos saber qué pasa en 100, 50 años y aún no disponemos de una capacidad computacional para poder realizarlo. Sin embargo, actualmente aquí en Países Bajos hay un proyecto Salgarden que se está encargando de realizar los estudios a diferentes niveles. Estudios de campo, estudios en laboratorios, estudios con modelamientos unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales, CFD, hasta finalmente poder realizar o crear una plataforma donde puedan entregar todo el conocimiento, ¿no? Ahora, también, pues, en esta publicación se enfatiza los valores humanos y ecológicos que tienen este tipo de espacios. A veces es complicado priorizar la población o priorizar este tipo de sistemas. Viene a ser un desafío, de hecho, muy complejo y grande darle valor a este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, en base a eso, a esta revisión de la literatura y entender exactamente cuál es el problema, durante mi maestría en IHE Delft, me centré en cómo podemos evaluar globalmente el impacto del cambio climático en la morfodinámica esturina en primer orden. ¿Por qué en primer orden? Porque me interesa trabajar, uno, con información que se encuentre disponible online, como son las imágenes satelitales, poder generar una herramienta sencilla, en este caso, un modelo capaz de realizar o darnos una idea de qué va a suceder con este tipo de sistemas a un futuro, poder calibrarlo y, bueno, realizar las proyecciones, ¿no? Considerando diferentes escenarios, con el fin de que sea información valiosa para la gestión costera sostenible y sea un primer paso previo a realizar simulaciones mucho más complicadas o que requieran mayor tiempo. Mi caso de estudio fue en la costa este de Estados Unidos.
en la zona de Oregón. La ventaja de trabajar en este tipo bueno, en este país es que ellos cuentan con mucha información en Internet y que es de total libre acceso. Aquí pude identificar 8 estuarios. Como pueden observar, algunos tienen estructuras hidráulicas como puentes o ciudades ubicadas en las zonas aledañas. Entonces, había que estudiar cuál era el comportamiento, cómo se caracteriza cada estuario. Eh, ¿Cómo trabaja esta metodología? Mm, Tenemos una imagen satelital. En este caso es el estuario de Alsea y definimos 5 zonas. Una es la zona del canal, que es la zona del río constante. Una es la zona intermareal, las zonas costeras, la zona delta y lo que está afuera, ¿no? Lo que es el océano. Mi principal interés, si bien el modelo representa todos los procesos, está enfocado en mejorar la interacción entre la zona del canal y la zona intermareal, para lo cual eh, describí estos procesos y los transformé, esquematicé estas áreas y las definí como elementos morfodinámicos dentro del código, ¿no? Eh, en este caso, BC indicaría la cantidad, es el volumen de sedimentos que hay en el río y esta es la cantidad de volúmenes de sedimentos que hay en la zona intermareal. Entonces, ¿cómo interactúa? Tenemos el área del canal y tenemos la zona intermareal. Ante el impacto del cambio climático, la zona intermareal tiene la opción de migrar, pero también tiene la opción de acreción, ¿no? Y esto es en base, uno, del impacto de cambio climático, pero también del aporte de sedimentos que entrega del canal hacia la zona intermareal. Para resumir, este modelo define un estado de equilibrio. Eso implicaría que todos los sedimentos que se aportan a lo largo del río son distribuidos por los canales hacia la costa y finalmente hacia el exterior. Bien, este código tiene el nombre de Morcast, evaluación rápida de la morfodinámica desarrollada bajo cambio climático. Para eso vamos a adjunté acá el link, es un GitHub donde espero que se pueda observar la pantalla. Aquí en el GitHub tienen la introducción al código, actualmente está en inglés, están los procesos y los cálculos realizados, como el transporte de sedimentos, los cambios hidrodinámicos, cambios en la costa y el tiempo de adaptación, que es el tiempo que un estuario tiene para responder a la medida que deseamos realizar debe estar en el rango de la adaptación del tiempo de adaptación. También van a encontrar el link de la tesis y bueno, el proceso de instalación y uso y el manual. ¿Mm? Para eso quiero enseñarles cómo funciona. Si alguien está interesado o quiere probar o aplicarlo en este tipo de escenarios, puede dirigirse primero al caso de estudio que está desarrollado durante la investigación. Es simplemente empezar a simular cada línea, las condiciones iniciales, cargar los diferentes cálculos. Y bueno, aquí va a observar el área de estudio, los 8 estuarios seleccionados. Uno selecciona el estuario que quiera probar. Y primero vamos a recolectar data a nivel global. Para eso hemos reunido información de la app Intermareal desarrollado por Mural. Entonces uno ingresa a esta app y vamos a
Esperar que cargue. Vamos a ir hacia Piura, al estuario de Virila. Aquí. Y se observa aquí la leyenda, no sé si quizás es muy pequeño. Se observa el periodo de análisis, que sería entre 1984 y 2014, casi 30 años. Entonces, nos muestra cuál fue el área intermareal en 1984, 1999, y en base a esta información podemos extraer qué ha sucedido con el estuario durante 30 años. Aquí. ah, Hemos extraído esa información y, por ejemplo, en el estuario de Alsea podemos ver una tendencia a disminuir, es decir, que el área intermareal está decreciendo. Se requiere también información hidrológica para el mismo periodo de estudio, información de marea eh, y información del área del canal. Para el tema de costa se requieren las pendientes y la profundidad de cierre. Las ecuaciones y cálculos se encuentran dentro de estos dos links. Se sintetiza la información y prácticamente luego el modelo empieza a leer la información recolectada mediante este siguiente código y finalmente genera este tipo de gráficas, ¿no? En el eje X se muestra la cantidad de años simulados, en este caso 100 años, y en la vertical se detalla el área, por ejemplo. La línea azul indica el área intermareal y el área del canal en color verde. La línea roja indica el tiempo de adaptación. Entonces, ¿qué nos quiere indicar? Que el área intermareal empieza a decrecer y antes de los 35 años desaparece para convertirse totalmente en el área del canal. Es decir, que cualquier medida que se vaya a tomar debe realizarse antes de los 35 años, ¿no? Ahora, también presenta otros análisis, pero cuando se tiene mayor información se puede empezar a calibrar otros parámetros también, como el volumen que se tiene de sedimentos, pero si no se tiene, la calibración actual es solo en base a variaciones de área intermareal. Este análisis brinda información sobre la dinámica que influye en los ecosistemas estuarinos, principalmente en la costa oeste de Estados Unidos, bajo cambio climático, ¿no? En el periodo entre 1984 y 2016. Con este periodo de información se llegó a calibrar los 8 estuarios y, bueno, se extrajo las siguientes gráficas, ¿no? Acá se indican los estuarios y la proyección del tiempo de adaptación, el tiempo de escala de adaptación. Cabe resaltar que durante la investigación nos centramos principalmente en el impacto que tiene el nivel del mar como una fuerza dominante en este tipo de estuarios. Aún se debe estudiar con mayor detalle el aporte de sedimentos, influenciado por aportes fluviales, erosión y procesos de sedimentación, ¿no? Que, bueno, son componentes dinámicos que pueden afectar significativamente este tipo de ecosistemas. ¿Mm? Como conclusiones, las imágenes satelitales tienen un gran potencial. De hecho, una idea que se planteó durante la investigación fue que se pueda generar de forma dinámica este cálculo de área intermareal. Por el momento, la investigación terminó entre 1984 y 2016, pero se planea generar una herramienta en base a técnicas de Machine Learning para poder predecir eh, eh, la variación del área intermareal.
Ahora, otra conclusión es que se pueden realizar modelos simples en Python que puedan predecir con buena precisión la evolución histórica, ¿no? Y también indicarnos qué parámetros son muchos más sensibles dentro de este tipo de sistemas. Y bueno, estos resultados deben compararse ya con modelos más sofisticados, como es ASMITA, que fue desarrollado para el análisis de los estuarios, y como DELF 3D. Bien, eso es la presentación por ahora. Muchísimas gracias por haberme escuchado y bueno, si tienen algunas preguntas, me las pueden hacer. De lo poco que he aprendido durante estudiando la maestría y aquí en Países Bajos, se los he podido presentar hoy día. Así es que muchas gracias. Ok, Michelle, muchísimas gracias por tu presentación. No sé si alguien del público tiene algún comentario. Lo puede hacer, puede activar su micrófono o incluso puede escribirlo por el chat. Michelle, yo sí tengo unas consultas. Estoy sobre todo en la parte, entiendo que la explicación que diste sobre un estuario y un delta, que me pareció muy interesante. Bueno, te soy sincero, lo desconocía. En Piura comentaste que hay solo uno nomás, ¿no? Según lo que mostraste, ¿no? De hecho, debe haber varios, pero en este caso vi que el estuario de Virrila es interesante porque la mayoría dice el río desaparece en cierto punto y aparece al final, pero realmente no es así. Prácticamente este estuario es de predominancia marítima, ¿no? Y bueno, sí hay influencia fluvial, pero es en época de crecidas. Entonces ahí se genera ese intercambio entre agua salada y agua eh, fresca. Ujú. Y una consulta, también mostraste un caso cuando hicieron todo un encauzamiento, creo que es Yakarta, en Ujú. la cual o sea, ¿y cuáles son los efectos así? Entendí que iban a mover la ciudad. Sí, la cuestión con Yakarta, a ver, veamos. Aquí. Sí, bueno, Yakarta, ah, como todo. Como toda ciudad, la gente encuentra muy atractivo siempre irse a la capital y sucede en todas partes del mundo. Las principales capitales se encuentran ubicadas cerca a los ríos y consideran hasta zonas estratégicas que se encuentren cerca al mar, ¿no? Hay mayor crecimiento económico, hay recursos, hay oportunidades y bueno, en Yakarta sucede lo mismo. Tanto ha sido la migración que han usado las planicies del río para su ubicación, generando mayor presión sobre el actual río. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno? Bueno, hay más gente, requerimos más agua. Entonces vamos a extraer agua de forma subterránea. El agua extraída de aguas subterráneas para uso doméstico o industrial ha generado que se empiece a asentar rápidamente ciertos tramos en Yakarta, hasta 25 centímetros por año, ¿no? Ahora, como el terreno ha descendido y bueno, lo que antes era un incremento de la marea, eh, que encontraba un terreno más elevado, ahora lo encuentra más bajo. Entonces ahora es más fácil que el agua ingrese y genere inundaciones. Ahora, Yakarta también tiene inundaciones fluviales en estaciones de lluvia que han hecho que colapse en el drenaje urbano. La- Al final la situación se volvió un poco complicado. Entonces el gobierno decidió transferir su capital de Yakarta a Borneo, ¿no? Ahí se fueron los tres estados del gobierno.
como un tema de estrategia. Y de hecho, esto ya ha sucedido en otro país, en Nigeria, en Laos, si no me equivoco. Sí, en Laos. En Nigeria, en 1976, pasó lo mismo, ¿no? La zona era complicada, había muchas inundaciones y se tomó la decisión de cambiar de capital, de Lagos hacia Abuja, en Nigeria. Ahora, actualmente hay países que están considerando la relocación de ciudades. Aún no lo han realizado, pero están en proceso y prácticamente son ciudades como aquí, no sé si en Tokio o en Delhi. Bueno, en Delhi es una ciudad que no se encuentra en la zona costera, pero son zonas altamente pobladas, ¿no? Y se convierten en un riesgo para tener el gobierno ubicado en esa zona. Ujú. Ok. Y Michelle, mira, aquí en Piura, esto, hay un proyecto de defensas ribereñas, el cual ya incluso en una anterior propuesta había un sistema de llevar el río por otro lado, ¿no? Que me parecía interesante, ¿no? Ujú. Pero también hay una posibilidad de que cuando el río pues trae mayores avenidas, se descargue o incluso lleve las aguas hacia estos estuarios, ¿no? Porque sí conozco historia de Vigilar, tengo unos amigos que tienen cultivos de mariscos, es una zona alta de mariscos, siembra de mariscos. Entonces esto, entiendo que si uno le lleva agua, o sea, mayor agua de la que se espera, es prácticamente malograr ese lugar, ¿no? Sí, exactamente. Lamentablemente es complicado tener este tipo de situaciones, pero actualmente está sucediendo. Derivar el flujo sin tener un conocimiento de la ecología de la zona puede ser perjudicial, puedes afectar otras áreas de forma indirecta que quizás em, no estés considerando en el momento. Ahora, la prioridad, pues, de muchos proyectos es la población, ¿no? Más que las zonas verdes. Lamentablemente es así. Pero ya por ejemplo, aquí en Países Bajos, se maneja ambos al mismo tiempo, como técnicas de adaptación. Cambiar el río, abrir un nuevo cauce, bueno, un cauce antiguo posiblemente, pueda de alguna manera, si se hace de manera lenta y progresiva, darle la capacidad a las especies de adaptarse a eso. Pero debe haber estudios que se estén realizando en paralelo, algunos pilotos que si las municipalidades están interesadas, pueden empezar a hacerlos en pequeños tramos y poco a poco ir implementando, ¿no? Como una estrategia de acá a 20, 25 años, ¿no? Por ahora, pues es complicado. Entiendo que en la ciudad de Piura, pues están los diques y siempre hay el problema de sedimentación a lo largo del cauce y más el incremento de flujo producto de lluvias. Y bueno, no sé si la marea afecte también como una pared que al flujo llega y generar mayores inundaciones, tendría que ser algo que se deba evaluar. Ujú. Ok, Michelle. Acá hay tres preguntas, Michelle. Por ejemplo, Fernando Paulino nos dice, hola Michelle, un abrazo, dice mi consulta. La desembocadura de los ríos que forman estuarios o deltas pueden migrar, es decir, sorry, es decir, el río puede desembocar en un lugar y en el tiempo puede desembocar en otro cercano. Sí, puede llegar a pasar. En Perú no se ve mucho porque nosotros en Perú tenemos la ventaja que el incremento del mar no va a afectar de manera grave a nuestra costa. Hay ciertas zonas que de hecho que sí, una zona es en el Callao, en la punta, pero no es tan común en el Perú. Pero en otras zonas del mundo que dependen de que las grandes ciudades se ubican en las costas, eh, los bancos de sedimentos formados en los ríos se mueven, no solo por acción del río, también por acción del mar,
¿no? Hay corrientes marítimas que se encargan de mover los sedimentos en ciertas temporadas y devolverlos en otras. En Estados Unidos, los huracanes han generado cambios drásticos de las entradas, de las entradas de los ríos, ¿no? Puede cambiar en tan solo unas horas, pero depende de la fuerza que hay. Ok, ¿qué tal? Esto, otra consulta, Renzo Medina dice, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es, siendo una herramienta de primer orden de magnitud, ¿cuál es el grado de incertidumbre del modelo, no? ¿Podrías estimar en cuántos años podría variar los resultados? Sí, claro. Como esta es una herramienta en base a imágenes satelitales, hay gran incertidumbre en los resultados, pero el objetivo de esta herramienta es poder identificar exactamente dónde hay que poner énfasis en los estudios a futuro. Mayormente en proyectos del Estado piden estudios de cualquier cosa, lamentablemente, a veces innecesarios y que demandan demasiado tiempo. El objetivo es poder indicarles, ok, podemos enfocarnos en estos tres aspectos, recolectar mayor información tomar mayores puntos de medición en esta zona porque considero que es más crítica, o necesito mayor muestra de sedimentos para poder corroborar, poder calibrar el modelo ya bidimensional o tridimensional que se desarrolle. Pero efectivamente, este modelo me va a dar la tendencia, qué es lo que puede pasar. Al menos en estos 35 años, yo me iría y diría, ok, en 35 años quizás sea el más crítico, pero ya en 10 años ya debo tener una solución, ¿no? Una medida de adaptación, más no una medida también de mitigación, tener mayor conocimiento. Ese es el objetivo de este tipo de modelos. Ok, entonces como ves como para una toma de decisiones, ¿no? Ujú, sí. Ok. Y acá hay otra pregunta de Oriana Torres. Dice, buen día, ingeniera Michelle. ¿Considera usted que se puede replicar una investigación análoga a la que desarrolló en su maestría, pero aplicado al contexto del Perú? Muchas gracias por su presentación. De hecho, ese fue uno de los objetivos. Lamentablemente, por temas de tiempo, no se pudo realizar. Como se puede observar, la información que se requiere para simular son caudales, el área intermareal que tenemos a nivel global, información, pero lo que no se tiene son mediciones en los estuarios, ¿no? Bueno, algunos estudios quizás, algunos sistemas sí los tengan, pero no son todos. Entonces, sí es muy posible tener una idea, la tendencia de qué es lo que va a pasar con este estuario y, de hecho, complementarlo con un trabajo de campo, ¿no? Siempre es ambos, hay que conocer qué pasa en el sistema. Si en mi sistema yo veo que hay población y que han incorporado una protección costera, es- está claro que el estuario ya no va a migrar, nos va a encontrar una pared. Y en mi simulación yo tengo que indicar que ya no va a moverse. Entonces, ¿qué va a suceder? El nivel va a incrementar y el efecto va a ser diferente. Entonces, siempre es bueno tener de la mano trabajo de campo, el modelo, y si se puede aplicar a cualquier, de hecho, parte del mundo que tengas caudales y que tengas el área intermareal prácticamente. Ujú. Ok. Salazar eh, comenta también, excelente presentación, Michelle. Mi consulta es, ¿ha evaluado cómo varía el caudal ecológico en estos sistemas? No, aún el caudal ecológico no es parte porque no estoy evaluando una estructura hidráulica, ¿no? Cuando uno tiene una estructura hidráulica, tiene que definir cuál es el caudal mínimo que uno debe dejar abierto y que pase el caudal, ¿no? Esto es una herramienta pensada ante el cambio climático y a largo plazo, ¿no? Sí. Ok, Michelle. Michelle, y ahorita haciendo memoria, por ejemplo, me acordaba del año
Por ejemplo, en esos estuarios, el compañero siempre pues, tenemos una comunicación constante. En esos estuarios, por ejemplo, el año 98, él me comentó que había bastante presencia de unos peces, ¿no? E incluso como las sardinas, ¿no? Post 98, post Niño 98, ingresó agua por por ese estuario de gran cantidad y dice que mató a un montón en este caso, ni- animales o peces, incluso de acuáticos, ¿no? E incluso hay una en San Pablo, en San Pedro, también dice que muchos de los animales murieron, ¿no? Me imagino que esto en el modelo que presentaste, tiene esa constante o ese input para poderle ingresar o simplemente es algo que uno lo evalúa con otro software o con otro mecanismo. Mm, bueno, primero, en este tipo, en el modelo que he planteado, aún no se ha incorporado la cantidad de sal que ingresa al sistema. Lo que se está evaluando es dos componentes, uno es el hidrodinámico y el de sedimentos, solo los dos. Se debería agregar un componente de salinidad y se tendría que evaluar cuánta cantidad de sal llega al área intermareal, ¿no? Porque este tipo de especies, bueno, no sé si las sardinas o otro tipo de especies, primero hay que identificar dónde viven, ¿no? ¿Cuál es su rango, su profundidad? eh, donde donde estas especies se reproducen. Ahora, si indicamos hay un cambio de salinidad, va a afectar directamente a las especies y generar su muerte, ¿no? Sería ideal agregarlo a futuro. Ahorita lo que se está presentando es la primera fase de este modelo. Vengo desarrollando los estudios de incertidumbre en base a Morquest, que pensamos presentar en una investigación y bueno, poco a poco ir mejorándolo. Pero salinidad sería un punto interesante de poder ingresarlo para tener algunas ideas de cuándo cambia. Pero ya son procesos un poco más complejos. Ujú, sí. Ok, Michelle, muchísimas gracias por la exposición. Y pues bueno, como te comenté al inicio de parte del Colegio de Ingenieros del Perú, aquí la sede departamental de Piura, muy agradecidos con tu exposición. Lo tratamos de hacer todos los miércoles, ¿no? En este horario o en los horarios que se acomode el ponente, sobre todo si está en otro lugar del país, ¿no? De mi parte, de parte de Jorge Flores y del ingeniero Manuel Asmat, muchísimas gracias por tu tiempo, sobre todo, ¿no? Que es muy valioso y sobre todo por invitarnos a esta interesante charla, que es muy buena conocerla en realidad, ¿no? Porque en Perú, te comento, se están tomando, pues están construyendo muchos sistemas de encauzamiento, que a veces por desconocimiento y porque en realidad no existe la academia y mucho menos otros lugares donde se enseñan estas cosas, ¿no? Y siempre es bueno escucharlos de alguien que está desarrollando investigación o de al menos que ha hecho un proyecto, ¿no? Para que al final sepamos pues que no solo es una toma de decisión de colocar y construir y llevar el río por un lado, llevar un ecosistema fluvial por un lado, ¿no? Sino que después de que hacemos eso, vamos a generar un gran impacto, ¿no? Y tal vez no para nosotros, ¿no? Tal vez son otros los limitados del tiempo que tenemos aquí, pero es para las generaciones que vienen, ¿no? Es decir, le dejamos del problema a la gente que vive y la idea es convivir con la naturaleza, ¿no? Si no nos adecuamos a ella, no podemos no vamos a poder subsistir en esta vida, ¿no? Michelle, de mi parte, muchísimas gracias. Un gusto verte y todos los éxitos para que seas nuestra próxima doctora aquí en Perú, que lo necesita. Sí. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos por escucharme y bueno, también a todos mis amigos que están por ahí, han hecho preguntas. Muchísimas gracias y bueno, si tienen alguna duda, me escriben. eh, por correo electrónico intento responder, siempre un poco ocupada, pero cualquier consulta me la pueden hacer llegar. Ujú. Ok, Michelle, aquí hay dos comentarios más que preguntas. Norca Barca dice, gracias Michelle, muy interesante de verdad, gracias por tus aportes. Y Eduardo Torres también dice, felicitaciones Michelle, un abrazo. Becker dice, felicitaciones Michelle.
Fernando Paulino dice éxitos, Michelle. Michelle, de mi parte, muchas gracias. Del Colegio de Ingenieros, muchísimas gracias por tu tiempo y por la disertación. Cuídate mucho. Ok, Nos vemos. muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Luis.